Buenos días. En este tercer laxo encontramos nuestro segundo tema, que son los ciclos biogeoquímicos. En esta oportunidad vamos a trabajar con algunos elementos químicos o compuestos que no se encuentran estáticos en el ambiente, sino que ellos circulan formando unos ciclos, a los que vamos a conocer como ciclos biogeoquímicos. Vamos a estudiar cómo estos materiales pueden circular en el ambiente, en la naturaleza, y pueden favorecer la vida tanto de las plantas como de los animales y los seres humanos. Hay algunos materiales que circulan en la Tierra. Estos materiales pueden ser el agua, el oxígeno, el carbono, el fósforo, el nitrógeno, entre otros. Ellos lo hacen gracias a la energía que es proveniente de la luz solar, y tienen el propósito de formar ciclos que ayudan a que pueda sobrevivir la vida en el planeta. Estos movimientos circulares de la materia lo podemos conocer como ciclos biogeoquímicos. Para que estos ciclos biogeoquímicos puedan funcionar, se debe tener en cuenta que la existencia de tres organismos principales, que son los productores, los consumidores y los descomponedores. Los productores son aquellos que pueden realizar su propio alimento. En ellos conseguimos todo tipo de planta que pueda realizar el proceso de fotosíntesis. Los consumidores son aquellos animales, tanto herbívoros como carnívoros, que puedan consumir. Ellos no pueden producir su propio alimento, pero ellos pueden consumir las plantas. Por ejemplo, los animales herbívoros, ellos consumen plantas, y hay algunos carnívoros que consumen animales, en este caso herbívoros. A todos ellos los llamamos consumidores. Y otro importante para que pueda existir la circulación de la materia en nuestro planeta son los descomponedores. Los descomponedores son bacterias y hongos, los cuales descomponen los restos de las plantas secas, de las hojas, animales muertos y excremento. Esos transforman esas sustancias complejas en sustancias más simples para que nuestros productores puedan absorberlo. Entonces ellos también forman como especie de un ciclo o forman parte del ciclo, porque los productores nacen para que los consumidores puedan obtenerlo. Luego los consumidores y productores mueren, llegan los descomponedores, descomponen esa materia compleja a una materia más simple, y esa materia simple es consumida nuevamente por los productores y sigue un ciclo. Entre los ciclos bioquímicos se tienen dos tipos. Están los ciclos gaseosos y están los ciclos sedimentarios. Los ciclos gaseosos se dice así porque circula principalmente en forma de gases. Puede ser el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Y están los ciclos sedimentarios, que circulan en forma de compuestos sólidos, y estos están asociados principalmente al suelo. Podemos conseguir lo que es el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Ciclo del oxígeno. El oxígeno es un elemento químico que se encuentra abundantemente en la Tierra. En el aire lo podemos conseguir de forma gaseosa, y su fórmula química es O2. Para que pueda existir el ciclo del oxígeno es necesario la fotosíntesis y la respiración, que son procesos metabólicos que pueden realizar las plantas. Las plantas, en el proceso de fotosíntesis, ellas toman dióxido de carbono del ambiente y toman agua. En presencia de la luz solar hay un proceso para que la puedan convertir en glucosa y liberar oxígeno al ambiente. Una vez que la planta, en el proceso de fotosíntesis, libera oxígeno al ambiente, puede estar contenido en el aire, en el agua, de los ríos, de los lagos y de los mares. Este oxígeno es captado por muchos organismos que realizan la respiración aeróbica. En el proceso de respiración aeróbica, los animales o las plantas necesitan, si son plantas, necesitan glucosa y oxígeno. Pero
el producto que liberan es dióxido de carbono y agua al ambiente. Es decir, que las plantas en el proceso de fotosíntesis liberan oxígeno. Ese oxígeno es captado por los animales. Los animales en el proceso de respiración liberan dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono y el agua es tomado nuevamente por las plantas, realizan el proceso de fotosíntesis, liberan oxígeno al ambiente. Ese oxígeno es captado por los animales. En el proceso de respiración los animales liberan o producen dióxido de carbono y agua, y ese dióxido de carbono y agua es tomado por las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis, y ahí se cumple lo que es el ciclo del oxígeno. Ciclo del carbono. El carbono es un elemento esencial para la vida en nuestro planeta. Lo conseguimos asociado a otros elementos, formando dióxido de carbono, formando metano, también unidos a unos iones como el bicarbonato, el carbonato, y también lo podemos conseguir en el suelo formando ciertos tipos de roca o combustibles fósiles como el carbón, petróleo y el gas natural. Como se encuentran en la naturaleza, las plantas consumen dióxido de carbono. Para su proceso de fotosíntesis necesitan de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula formada por carbono y oxígeno, que la podemos conseguir en el aire o disuelto en agua. Cuando los animales herbívoros comen las plantas, ellos incorporan a su cuerpo carbono. Cuando un animal carnívoro se come un animal herbívoro que se ha alimentado de alguna planta, también entonces incorpora a su cuerpo carbono. Cuando la planta muere, caen las hojas, las ramas. Cuando los animales mueren, actúan en ellos unos organismos llamados descomponedores. Ellos disuelven el carbono que se encuentran en las plantas y en los animales y lo devuelven al ambiente para que nuevamente sea consumido por la planta y se pueda cumplir el ciclo. También es importante destacar que los animales, los vegetales y los descomponedores liberan continuamente dióxido de carbono a la atmósfera porque ellos realizan el proceso de respiración. Como las plantas, los animales y descomponedores pueden respirar porque utilizan la respiración aeróbica, entonces ellos también liberan al ambiente dióxido de carbono, y esto es tomado por las plantas para que pueda cumplir el ciclo del carbono en ellos. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico que se encuentra presente en los seres vivos. También se encuentra en la atmósfera en forma molecular N2. Lo podemos conseguir en el suelo a través del nitrito, nitrato, amonio. Y en los seres vivos a través de las moléculas de ADN, ARN, también en el aminoácido y en las proteínas. En el suelo podemos fijar el nitrógeno de tres formas. La primera forma es la forma biológica. Hay unas bacterias que fijan en el suelo el nitrógeno. De forma atmosférica, porque el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera a través de la lluvia es pasado al suelo. Y de una forma antrópico, porque los seres humanos pueden incorporar nitrógeno al suelo a través del amonio y el nitrato en el proceso de fertilización. Una vez que se encuentra en el suelo, hay unas bacterias que se le llaman bacterias descomponedoras. Ellas descomponen este nitrógeno fijado en el suelo y lo convierte en amoníaco. El amoníaco es convertido en nitrito a través de un proceso que se llama nitrificación. Unas bacterias convierten el amoníaco en nitrito. Una vez que se encuentra en nitrito, actúan sobre ella otras bacterias y lo convierten en nitrato. Ese nitrato es lo que absorben las plantas. Las plantas, al absorber el nitrato, son consumidas por los animales. Los animales que consumen las plantas llenas de nitrógeno mueren. Cuando ellos mueren, actúan en ellos unos descomponedores y devuelven el nitrógeno al ambiente. Hay un proceso que después de que se convierte en nitrato,
se llama desnitrificación, que es el proceso donde el nitrógeno, en este caso nitrato, se convierte en nitrógeno o gas de nitrógeno y lo devuelve también al ambiente. Para que pueda ocurrir el ciclo del nitrógeno, es necesario la intervención de unas bacterias que se encuentran en el suelo. Entonces, se fija el nitrógeno en el suelo. Una vez que está fijado el nitrógeno en el suelo, hay unas bacterias que lo convierten en amoníaco. Después, en el proceso de nitrificación, hay unas bacterias que ese amoníaco lo convierten en nitrito. Ese nitrito hay bacterias que lo convierten en nitrato y cuando se encuentra en forma de nitrato son consumidos por las plantas. Una vez que lo consumen las plantas, vienen los animales, consumen a esa planta llena de nitrato que tiene nitrógeno. Ese animal lo devuelve al ambiente a través de la orina, a través del excremento o cuando muere, allí actúan sobre ello unos descomponedores y devuelven ese nitrógeno al ambiente. Una vez que está en el ambiente, es fijado en el suelo y sigue el ciclo. Sigue el ciclo y no termina porque forma lo que es el ciclo del nitrógeno. Ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento químico indispensable para la vida en nuestro planeta. Es uno de los elementos que se encuentran en los ácidos nucleicos, tanto en el ARN como en el ADN. Algunos tipos de rocas se descomponen y liberan fosfato a los suelos. El fosfato de calcio, que es una molécula constituida por fósforo, oxígeno y calcio, se encuentra disuelto en el agua de los suelos. Como se encuentra disuelto en el agua, las plantas lo pueden absorber. Los animales que consumen estas plantas obtienen así el fósforo para realizar las diferentes funciones vitales. Estos animales que consumen el fósforo lo pueden eliminar de su organismo a través de la orina y del excremento. Cuando los animales y las plantas que poseen fósforo mueren, actúan en ello unos descomponedores que devuelven el fósforo al suelo y es consumido nuevamente por las plantas a través del agua, y así se cumple lo que es el ciclo del fósforo. Ciclo del azufre. El azufre es un elemento químico que también se encuentra en el ambiente. Mayormente su forma inorgánica se encuentra en el suelo. Para que pueda ser consumido por las plantas y los animales, este azufre inorgánico tiene que ser transformado por unos organismos anaeróbicos. Estos organismos anaeróbicos no necesitan del oxígeno para poder respirar. Una vez que estos organismos anaeróbicos transforman el sulfato en azufre orgánico o en sulfato que puedan ser consumidos por las plantas absorben este azufre. Una vez que las plantas tienen el azufre, los animales consumen estas plantas e incorporan a su organismo el azufre. Una vez que incorporan a su organismo el azufre, ellos lo pueden enviar nuevamente al ambiente a través de la orina y de su excremento. O cuando mueren, llegan a ellos unas bacterias u hongos que los descomponen y devuelven el azufre al suelo. Una vez que está en el suelo, se activan los organismos anaeróbicos y transforman este azufre o estos compuestos inorgánicos de azufre en sulfato y en azufre orgánico. Lo consumen las plantas que tienen azufre son consumidas por los animales lo devuelven al ambiente a través de la orina, del excremento o cuando mueren, actúan ellos unos descomponedores que lo envían nuevamente al suelo y del suelo vuelven otra vez estos organismos anaeróbicos, los descomponen y lo llevan nuevamente a la planta y así se cumple lo que es el ciclo del azufre. Ciclo del agua. El agua es importante para la vida. El agua es un compuesto constituido por hidrógeno y oxígeno. El agua líquida que hay en los suelos, en los ríos, en los lagos, en los mares,
al calentarse se evapora lentamente. Ese vapor sube a cierta altura y el aire se enfría, por lo que genera un vapor de agua que se condensa y se forman pequeñas gotas de aguas que originan las nubes. Estas nubes son trasladadas de un lugar a otro a través de los vientos y eventualmente, como están muy cargadas, llegará el momento que ellas descarguen a través de lluvia, nieve o granizo, y esa agua es devuelta al ambiente, a la naturaleza, es depositada nuevamente en ríos, lagos y mares, se evapora cuando el sol la calienta lentamente y llega nuevamente a las nubes, se condensa y se precipita y llega nuevamente a la tierra. Y ahí se cumple lo que es el ciclo del agua. Este tema se va a evaluar a través de una exposición. ¿Qué necesita? Necesita preparar todos los ciclos biogeoquímicos. En cada lámina de papel bond usted va a dibujar y colorear un ciclo donde se pueda visualizar cada uno de los detalles. Hace su exposición, después que tenga los dibujos, hace su exposición, se grabó, sube el video a una página de internet y me puede enviar el enlace por Send. ¿Para cuándo es esto? Esto es para la fecha indicada en el plan de evaluación.